Ante la emergencia sanitaria declarada en nuestro país hace unos días, muchas personas han respondido y acatado las medidas para contener y evitar el contagio por COVID-19. Incluso se han desarrollado iniciativas ciudadanas para apoyar a los más vulnerables. Sin embargo, contrario a esto, también ha habido actos a manos de la delincuencia, desinformación, rumores que desatan el pánico social, convocatorias organizando saqueos, actos discriminatorios contra médicos, enfermeras y otros trabajadores del sector salud. Y por si fuera poco, feminicidios y violencia familiar se suman a esta lista. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo lograr ser empáticos y solidarios? ¿Cómo reconocer que todos necesitamos de todos? ¿Cómo fomentar una cultura de paz que reconstruye el tejido social y mejore nuestra forma de relacionarnos? Según la definición de las Naciones Unidas, la cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Este jueves, únete y trabajemos por una cultura de paz. Somos la generación de la paz y yo creo que esta frase nos deja pues un buen sabor de boca. Les doy la bienvenida a Diálogos. ¿Cómo están? Buenos días. Saludos a Fer Tapia, quien es titular de este espacio, y gracias a todo el equipo de Diálogos que trabajamos juntos para ustedes en esta jornada de sana distancia y de quedarnos en casa. Y hoy más que nunca el tema de fomentar la cultura de paz se vuelve imprescindible por lo que escuchábamos, por lo que veíamos. Estas imágenes que nos motivan a la reflexión en estos momentos en que una cultura de paz puede favorecer un ambiente familiar más estable, una cultura de paz puede favorecer un entorno más saludable. ¿Qué es la cultura de paz? Por ahí vamos a empezar junto con ustedes. Les agradecemos su conexión como siempre y su compañía a través de las redes sociales. Ya lo saben, estamos en vivo en el Facebook, también en Twitter y también a través de la señal de www.canal11.mx/diálogos. Gracias a Alberto Mujica, junto con Istiel Caneda, van a alternar en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya escuchábamos esta definición de la Organización de las Naciones Unidas sobre la cultura de paz, pero queremos saber también qué piensan ustedes. Háganos sus comentarios, mándenos sus opiniones y aquí les presentamos un primer sondeo sobre lo que algunos ciudadanos piensan acerca de la cultura de paz. Yo pienso que parte de crear una cultura de paz pues es empezar desde los cimientos, que sería como una buena educación desde casa. Por medio de la cultura, por medio de los libros, teatro, bla, bla, bla. Y también por cómo ayuda esto, porque cambia la manera de ver la vida, las cosas. Con el respeto, ¿no? Y manteniendo los derechos humanos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Menos violencia también en los programas de televisión. Interesarnos por los otros, no solamente por lo que a nosotros nos preocupa, sino también tratar de entender qué es lo que le pasa a las demás personas. De esa manera podemos compartir, podemos ayudar, podemos participar de alguna manera para tratar de conciliar las distintas formas de pensar, las distintas formas de entender el mundo. La cultura de paz la podemos generar pues llevándonos bien con la gente, no teniendo problemas, y si hay problemas hablarlo sin necesidad de golpes. Para mí, para incentivar la paz en la ciudad, es respetarnos los unos a los otros. Pienso que la cultura de paz inicia en la casa, desde la educación del papá con la mamá y una equidad de trato del papá hacia la mamá y viceversa, para que de una manera los niños lo vean y lo repitan en la escuela y así en la sociedad. Organizarnos y poner más vigilancia, o unos 2 vecinos, o no sé, algo por el estilo, ¿no? Para salir más constante a la calle, porque ya salió, ¿no? Y ya nos anda uno cuidando de a ver quién nos va a hacer algo, ¿no? El que uno proporcione en casa menos gritos, menos castigos, o sea que violencia en casa evitarla, para que le enseñemos a los niños a que en la calle debemos ser tranquilos.
Trabajar por una cultura de paz, y ya escuchábamos estas opiniones: educación, respeto, rechazo a la violencia, fomentar esto entre las familias. Nuestros especialistas van a responder estas y otras dudas que ustedes nos compartan. Les presento y le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana Gloria Abarca Obregón, es doctora en Estudios Internacionales de Paz, Desarrollo y Conflicto. Gloria, gracias por acompañarnos. Buenos días, sí, bienvenida. Gracias, buenos días. Fernando Aguilar Avilés, sociólogo con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM y es profesor en Ciencias Políticas y también en la especialidad en Modelos de Intervención con Jóvenes en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la máxima casa de estudios. Muy Gracias. buenos días, muchas gracias. Jorge. Fernando, perdóname, buenos días, y gracias también a ustedes que ya están conectados a través de las redes sociales. Escuchábamos estos comentarios en lo que es la cápsula inicial y también en lo que piensan los ciudadanos de a pie. Y nos ponemos todos a prueba, más en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos por la pandemia de la COVID-19, de la enfermedad COVID-19. Entonces, estamos frente a un reto enorme. ¿Cómo vamos a poder construir una cultura de paz si la ubicamos precisamente en el contexto que estamos viviendo en los últimos días, en las últimas semanas en nuestro país, por favor? Yo creo que lo importante es ver que no hay una paz y no hay paces, ¿no? Sino que hay diferentes formas que las paces se van a ir construyendo y que la paz sí se construye. De hecho, por eso se llama la construcción de la paz, y eso nos permite saber que justo en situaciones de crisis, de conflictos, cuando podemos tener estas herramientas para buscar el cuidado del ser humano del otro y del cuidado de nosotros mismos, ¿no? En situaciones en donde justo hay como más tensión y no da respuestas desde la violencia, que es por una forma, sino desde el área desde el cuidado, desde la solidaridad, desde esta parte como más constructiva como seres humanos, y reconocer que el miedo está. O sea, claro, que no es un miedo que un día te despertaste y dijiste, hoy tengo miedo, sino colectivamente hay todo un miedo porque no sabemos y nunca lo habíamos vivido. Entonces es saber que podemos empezar a generar herramientas para este miedo que estamos teniendo y cómo poder hacerlo no desde un área desde la defensa, sino desde un área de construcción de herramientas para ver cómo nos cuidamos entre todos. Pues yo recuperaría de la definición que hicieron en la cápsula esta palabra de conflicto, ¿no? Los conflictos generalmente aparecen en la familia, en la comunidad, en una sociedad mucho más amplia, a partir básicamente de una diferenciación entre la manera en que pensamos un problema, los diferentes intereses que tenemos, las diferentes perspectivas, los diferentes recursos que tenemos para solucionarlos. Ahí empiezan los conflictos. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es que frente a cualquier conflicto, durante toda esta época que vamos a pasar de aquí a 2 o 3 meses, vamos a tener que enfrentar continuamente diferentes conflictos. Yo lo primero que le diría al público que nos escuche es, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el lugar del otro. Claro. Pensemos por qué él ve de manera distinta tal o cual situación. El ejemplo, podríamos poner el ejemplo que quisiéramos, ¿no? ¿Por qué mi vecino está poniendo una música que no soporto y que no me gusta? A lo mejor yo no me había dado cuenta en años que tengo un vecino que escucha tal música que no me gusta. Y eso está generando en mí un conflicto y pronto va a generar una confrontación. ¿Qué es lo que yo creo que primero tendremos que hacer? Tendríamos que sentarnos a reflexionar por qué le gusta esa música y por qué no me gusta a mí. ¿Por qué yo nunca había puesto atención a la música de mi vecino? ¿Alguna vez yo le he preguntado qué tipo de música le gusta? Yo creo que ese tipo de cosas las tenemos que comenzar a pensar, porque el encierro en el que vamos a estar sometidos muchas personas nos tiene que llevar a reflexionar las diferentes maneras en las que estamos viendo diferentes problemáticas que vamos a ir encontrando a lo largo de nuestro encierro. Además tenemos tiempo para ello, ¿no? Y ser un poco tolerantes, abrir estos espacios de tolerancia, ponernos, como dices, en los zapatos del otro, ser empáticos, si queremos pues llevar la fiesta en paz, como se dice por ahí de manera coloquial, más en este entorno en que pues si estamos tensos, un día podemos amanecer relajados, tranquilos, y el mismo día, en un par de horas más, empezar a saturarnos de lo que quieras, ¿no? La situación no es fácil para nadie, estamos aprendiendo a conocernos también a nosotros mismos, a cómo reaccionamos ante una situación inédita, desconocida. Entonces, como dicen, sacamos lo mejor y lo peor de nosotros, pero construir, pues no siempre se puede hacer solo, necesitamos del otro. Sí, de hecho, una de las propuestas que va a ser importante es cómo tejemos redes hacia afuera y redes hacia adentro. O sea, cómo construyes tus redes internas con herramientas en lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo, cómo vivo esta situación de miedo, esta incertidumbre. Los que somos, por ejemplo, autónomos, pues tampoco sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí. Y de ahí cómo
conforme tengamos más herramientas, te va a dar más posibilidades de que puedas enfrentar hacia lo desconocido, pero también desde respuestas como más constructivas. El problema cuando no tenemos herramientas es que nos vamos a lo que ya conozco y a las reacciones, ¿no? Entonces, cuando estamos en situaciones de miedo, pues somos más desde el primer cerebro, ¿no? Como más instintivos, y entonces te vas a buscar la sobrevivencia. Entonces se va a activar mucho esta parte de la sobrevivencia. Por eso es tan importante desde la cultura de paz saber que es cómo como colectivos, desde las redes también externas, nos vamos al segundo cerebro, que es la parte límbica, mamífera, de grupo, de cómo nos cuidamos como manada, como grupo, y que no es tú solo cómo vas a salir de esta, es cómo vamos a salir todo. Y México es un gran ejemplo en situaciones de crisis. Lo hemos visto en terremotos, lo hemos visto en situaciones de crisis, que ojalá y no siempre sea hasta que estamos en crisis cuando sacamos esta parte más colectiva, constructiva. Y ese es un ejemplo de cultura de paz. Fer, como sociólogo, ¿cómo se analizan estas cuestiones que tienen que ver con el aislamiento, con la toma de decisiones en circunstancias que no son las habituales a las que estamos acostumbrados? ¿Cómo se maneja este liderazgo para encabezar una cultura de paz dentro de un entorno familiar? Pues lo primero que tenemos que tener claro, y eso me parece que ya se ha mencionado en muchos medios de comunicación, es que nos enfrentamos a situaciones inéditas. Desde las generaciones de personas más grandes, personas de 70, 80 años, hasta jóvenes y niños, todas las generaciones en este momento se enfrentan a una situación que nunca habíamos vivido. Eso nos lleva, evidentemente, a la incertidumbre. Estamos acostumbrados a actuar de una manera porque conocemos los escenarios cotidianos, pero esta situación nos está llevando a situaciones en donde no sabemos cómo responder. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Asumir que hay cosas que son naturales y no hay problema que tengamos, como lo dice la compañera, el miedo, ¿no? La incertidumbre, que a lo mejor hay gente que prefiere todo el día estar dormido porque le da una depresión, pues hasta cierto punto es natural. Entonces lo primero es reconocer que esas cosas pasan, ¿no? Lo segundo es cuáles son los elementos que en mi entorno tengo para enfrentar esas situaciones que me son desconocidas. Pues el primer elemento es la plática, la charla y la conversación. Regreso al asunto, por ejemplo, del conflicto, ¿no? Si nosotros que comenzamos a observar conflictos en nuestra convivencia cotidiana, aún en el encierro, pues lo primero que tenemos que asumir es que para solucionar el conflicto tenemos que ceder en ciertos intereses. Ceder, ¿no? Esa sería una primera palabra. Nos vamos a la pausa y volvemos con más. No basta con hablar de paz, hay que creer en ella. Y no es suficiente con creer, hay que trabajar para conseguirla. Eleanor Roosevelt, escritora y política estadounidense. El temor al contagio por COVID-19, la incertidumbre que nos genera en distintos sentidos y el pánico a morir están propiciando reacciones violentas no solo dentro de los hogares, sino también hacia los trabajadores y trabajadoras de la salud que están siendo objeto de agresiones. Veamos algunos de los casos. En la Ciudad de México, un enfermero y otro compañero del Hospital General de Zona 48 fueron golpeados por familiares de un fallecido por COVID-19. En San Luis Potosí, una enfermera, al ir a unas compras, fue agredida por una familia. Le arrojaron líquidos y la amenazaron, además de romperle 2 dedos de la mano derecha. En Sinaloa, un desconocido arrojó cloro a una enfermera del Seguro Social cuando ésta caminaba por la calle. En Mérida, a un trabajador del Seguro Social, al término de su jornada, le aventaron huevos y una enfermera fue agredida con café caliente. En Jalisco y Tabasco, las enfermeras también han reportado agresiones en el transporte público. En Guadalajara, las autoridades pidieron a las enfermeras no usar su uniforme en la calle para evitar contratiempos. Asimismo, hay comunidades enteras que están en contra de que se brinde atención a los enfermos. En Azochiapan, Morelos, un grupo de pobladores amenazaron con quemar el Hospital Ángel Ventura Neri si recibía pacientes con coronavirus. A pesar de que las autoridades federales han hecho el llamado a la población a mostrar solidaridad y poner fin a las amenazas contra el personal de la salud, estas no cesan y se han vuelto comunes. Datos de CONAPRED señalan que las denuncias por actos de discriminación aumentaron más del doble entre el 6 y el 9 de abril. Ante estas circunstancias nos preguntamos,
¿Qué pasa en una sociedad que ha sido solidaria en otras situaciones límite como temblores e inundaciones? ¿Por qué no podemos enfrentar con serenidad y solidaridad esta pandemia? ¿Qué pasa? Es terrible ver estas escenas donde se agrede a quien deberíamos de darle las gracias. Hay mucha gente que está reconociendo su trabajo, pero tristemente situaciones como esta, que no son pocas, que se han presentado a lo largo y ancho del país. ¿Qué explicación le damos a esta forma de actuar, de comportamiento? Pues yo pensaría en 3 palabras básicamente sin que ninguna de ellas justifique los actos. Ya lo decíamos hace rato: incertidumbre, temor y sobre todo desconocimiento. Y yo me quiero centrar en este último. Esos actos que hemos estado viendo en realidad son básicamente producto del desconocimiento del problema que estamos teniendo. Una persona que trabaja en el sector salud puede contagiar lo mismo que el taxista, que la persona que me vende los jitomates en el mercado, que el herrero que va y me hace un trabajo. Es decir, a mí me parece que el gran problema de esta reacción sustentada en el temor y la incertidumbre es la falta de información certera. ¿Qué es lo que podemos hacer como ciudadanos? Me parece que podemos hacer muchas cosas. Lo primero, tendremos que estar buscando información que dé cuenta en términos reales, información oficial. Hay en estos momentos, en el tiempo de las redes sociales, mucha información, una muy buena intencionada, pero sin certeza científica, pero sobre todo hay mucha información que tiene otros motivos y que trata de desviar todas estas cosas de las fake news. Entonces, como ciudadanos tendríamos que comenzar a aprender, y lo digo para todas las generaciones, no solamente para los jóvenes que ya nacieron en este entorno, sino también para las generaciones mayores. Tenemos que comenzar a discernir entre la información que nos sirve y la información que no busca informarnos correctamente. Entonces, la parte de la información me parece que es importante. Habría otros elementos, me espero para darle la palabra. Y yo creo que también sería importante dar a conocer las acciones que sí se están haciendo de cuidado justo con este colectivo que es enfermeros y médicos, ¿no? Claro. O sea, como también hoteles en Mérida están dando hospedaje a todas las personas que no quieren regresar a sus casas para no contagiar, o cafeterías que están llevando también alimentación. Hasta serenata les llevan. Serenatas, o sea, dar a conocer hasta como los noticieros las acciones que sí están haciendo en pro del cuidado, para que entonces también tengamos más herramientas. Es entender que la violencia es la respuesta, no es el origen. Por eso no podemos desaparecer la violencia. Hay que tener herramientas para no contestar desde ahí y entonces dar a conocer como también estas otras opciones desde el cuidado, desde el reconocimiento. Pues a lo mejor otro dices, ay, mira, no se me había ocurrido, y me sumo a este tipo de acciones en las que yo puedo generar este cuidado hacia el que me está cuidando, ¿no? Y hablaban de ser empáticos, de reaccionar con información. La información ahí está, y se ha insistido mucho en verificar las fuentes. Está la página de la Secretaría de Salud, está la página del Gobierno Federal, hay doctores, médicos, especialistas certificados que están dando información también aquí en Diálogos, los programas de Canal 11 muy enfocados también a la información. Hay medios que también están cuidando mucho la forma en que se dirigen al público, y bueno, rechazamos de cualquier fuente que vengan este tipo de reacciones, esta forma de violencia para quienes están haciendo un trabajo. Aún ellos han reconocido que muchos médicos y enfermeras tienen temor, y es un temor muy legítimo. Ellos han pedido tener los recursos necesarios para emprender esta batalla, son la primera línea de contacto con los enfermos. Ellos también quisieran no llegar a su casa con el miedo de contagiar, pero toman todas las medidas de seguridad. Entonces, dejemos ese miedo, dejemos esa ignorancia. Yo recuperaría 2 palabras más que son importantes en estos momentos, concretamente para el problema que nos mencionaban en la cápsula: el de la empatía y el del valor. Es un momento en el que toda la gente tiene que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y ponerse en los zapatos de un médico, de una enfermera, implica comprender que, para empezar, ellos están haciendo un trabajo en el que están arriesgando la vida por otras personas. También implica comprender que tarde que temprano yo voy a necesitar del apoyo de esas personas, ¿no? Eso tiene que ver con la empatía. Una persona que rechaza que pongan tontamente un hospital en su comunidad, pues debería de entender que tarde que temprano él
alguien de su familia o alguien de su comunidad necesitará el apoyo. Y la otra palabra, el asunto de la valentía, y lo pienso en el mejor de los términos, este momento es cuando tenemos que, como ciudadanos, pues defender a esos enfermeros, a esos médicos que están siendo agredidos. Si yo veo en la calle que alguien está agrediendo al médico, no se trata de ser héroes ni perder la vida en el intento, pero se trata de demostrarle a ese agresor que está equivocado y que hay personas que están dispuestas a defenderlo. Si la gente simplemente ve que se agreden a estas personas y nos hacemos un lado, nos desentendemos, esto va a seguir porque vamos a comenzar a naturalizarlo, ¿no? Claro. Entonces es momento de la palabra valentía en el mejor de los sentidos. Insisto, no se trata de que seamos valientes, pero se trata de que el otro perciba el rechazo, ¿no? La persona que agrede y que la persona que está siendo agredida perciba el apoyo. Son momentos de mucha solidaridad en el país. Sin duda. Hablábamos del tejido social al principio del programa. ¿Qué se partió, qué se rompió, qué se descompuso dentro de la sociedad para que tengamos este tipo de reacciones? Y obviamente destacando que no es toda la sociedad, que es un grupo de la sociedad. ¿Qué caracteriza este grupo o si tiene algunas características esta forma de reacción tan exacerbada, de rechazo, de agresión, de violencia, de sacar los demonios que traemos dentro, Gloria? Fíjate que se dice que en situaciones de crisis, que estamos ahorita en una situación de crisis porque es mucho, es demasiado en poco tiempo, se reacciona desde diferentes lugares. Cuando tú te ves como superado de una situación y no tienes las herramientas suficientes, te vas generalmente al ataque, porque es como sobrevivencia, ¿no? Es como la ley del más fuerte, es porque crees que así vas a sobrevivir. Cuando tenemos más herramientas o un entorno social o una comunidad o un grupo, tus herramientas son más amplias y lo haces desde la empatía y desde el cuidado de la comunidad. Ya no es solo tu cuidado, sino es desde el grupo. Entonces, por eso es tan importante tener como más herramientas. De hecho, no sé si se han fijado que han abierto hasta grupos donde dan yoga gratis, danza gratis. Porque es tener más herramientas. Todos estamos pasando en una situación de crisis. No todos tenemos esas herramientas y tenemos que seguirnoslas promoviendo. No porque tengas una clase de yoga ya todo el tiempo vas a estar en un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, es cómo cuidas esos espacios para que justo no te vayas a la situación de huida o de ataque o de paralizarte, que esos son en situaciones de crisis, que eso es muy humano. La violencia no es humana, ¿eh? O sea, esa fue creada socialmente. Por eso socialmente tenemos que crear herramientas de cuidado y de paz. Por eso sí se habla de una educación para la paz, de una cultura de paz, donde podamos promover que sí se construye. Un ejemplo sería ahora, ¿qué tanto reconozco a los enfermeros si les empezamos a escribir de, oye, yo sé que aquí vive un enfermero, gracias por lo que haces, ¿sabes? Cómo empezar a darles también acciones donde yo reconozco esta valentía y este cuidado que están teniendo. Esas ya son acciones desde formas más desde el área de paz, ¿no? Muy bien. Y también comentarles a todos ellos, a quienes han sufrido este tipo de discriminación, de actos de violencia, de rechazo, que existe el CONAPRED desde el 23 de abril y hasta que termine la contingencia se van a estar recibiendo todo este tipo de llamadas para que sepan que también hay instituciones preocupadas y ocupadas por ellos. Esta es la página del CONAPRED, estos son los teléfonos, se los doy para quienes pues están pendientes de esta información, 5262-1490 y también el 800-543-0033. Ahí se atienden las quejas de CONAPRED por restricciones a derechos vinculados con esta pandemia de COVID-19, por las afectaciones a los derechos de las niñas, los niños y a los adolescentes, y también cuando constituyan un riesgo evidente a daño probable de difícil restitución, que es una situación que se está viviendo y que ojalá y que estas imágenes que les presentamos no se repitan, porque estamos ante una situación que nos han dicho los expertos que va para largo. Estas herramientas del Estado son importantes. Claro. Leía yo anoche, hoy en la mañana, que por ejemplo el gobierno del Estado de Oaxaca ya tipificó como delito la agresión a personas. 6 años de cárcel. Y eso es importante, pero yo creo que es más importante que socialmente construyamos algo que podríamos llamar el rechazo social. Es decir, tenemos que, como sociedad, rechazar a ese pequeño grupo de personas que está agrediendo a estas personas. Es decir, porque de nada va a servir que el código diga que te van a aventar 20 años y agredes si socialmente nos rechazamos, ¿no? Ahora, esa es una parte importante. También lo otro es entender, sin justificar, el actuar de estas personas, ¿no? Ya lo insistimos mucho, el asunto de la incertidumbre, del temor. Pero precisamente en ese entendimiento entonces entra en acción la empatía, ¿no? Tenemos que ponernos en los zapatos del otro y también comprender un poco sus reacciones. Pero eso no nos tiene que llevar
a hacernos a un lado, desentendernos, sino precisamente a rechazar. Yo creo que entre más construyamos socialmente el rechazo, la gente que hace este tipo de cosas va a pensarla 2 veces para repetirlas, ¿no? Sí, es como decir, y no lo voy a imitar porque sé además las consecuencias, y dices bien hace un momento, si la violencia no es una reacción humana, puede ser una reacción por imitación de una conducta, entonces, pues en la medida en que haya un castigo o un señalamiento a ese tipo de conductas y a ese tipo de personas, quizá los demás aprendan que por ahí no es el camino. Hay muchas iniciativas, está CONAPRED, está diferentes organizaciones sociales que están haciendo tareas muy interesantes, y la música no puede ser la excepción. En esta situación de confinamiento, pues ha habido grandes ideas, grandes creadores, y una de ellas es la propuesta de hacer rap junto con las medidas que se están tomando en casa por la sana distancia. Vamos a ver de qué se trata. Paciencia, divina ciencia, es tiempo de hacer conciencia. La Victoria Emergente es una empresa social que nos dedicamos a hacer investigación social aplicada para prevención de la violencia. El Hip Hop Transformación es una estrategia para prevención de la violencia que lo hacemos a través de un concurso de rap en donde impulsamos a que los jóvenes participen a través de este concurso y que puedan ser conscientes de temas como la violencia y la delincuencia. Quédate en casa aunque la ansia te rebasa. Ella está encerrada por su esposo violentada. En el contexto en el que estamos viviendo ahorita, que es el de la pandemia COVID-19, decidimos hacer uso de esta estrategia Hip Hop Transformación para lanzar un concurso que sea de rapea en casa y que los jóvenes nos pudieran mandar o enviar videos de 1 minuto aproximadamente rapeando, que se puede evidenciar que están en su casa y que puedan motivar a otras personas a través de las redes a que se puedan confinar en sus casas y con esto pues sumar pues un poquito para aplanar la curva de contagio. Es un tiempo para estar en familia, aunque quizá esté decayendo la economía. El chiste de este concurso es muy sencillo: tú rapeas y el que tenga más likes, pues ese gana. Situación global que no se le ve final, el mexicano no come si no sale a trabajar. El premio al principio eran 5,000 pesos, pero poco a poco algunas personas se fueron enterando de este concurso y nos fueron donando más recursos para que pudiera acrecentar la bolsa. Al día de hoy el ganador pues se puede llevar hasta 8,500 pesos libres de impuestos. Y bueno, el impacto que hemos tenido es muy grande porque hemos recibido videos de todo Centro y Sudamérica y algunas ciudades de Estados Unidos. Ya llegamos casi al 1,000,000 de interacciones en Facebook y pues bueno, los invitamos a que participen, a todos los raperos, a que participen en nuestra fanpage de la Victoria Emergente en Facebook, y a todas las personas que los invitamos a que vean y escuchen lo que están rapeando todos estos jóvenes de Centro, Sudamérica, México, Norteamérica, y ya nos han llegado algunos videos de España, ¿no? Entonces, pues ojalá y podamos cooperar un poco. Rapea en tu casa y no puede faltar la buena vibra, la buena onda de los chavos. Y a mí me impresiona que toda la tecnología y hasta con tu propio celular puedes hacer esto. Esto abona a una cultura de paz. Claro, en este programa muchas veces se ha hablado acerca del potencial que tienen los jóvenes para contribuir a la sociedad. Sí. A diferencia de otras crisis en las que nos hemos encontrado, pienso por ejemplo en los terremotos grandes que ha sufrido esta ciudad, en donde esa solidaridad de los jóvenes y de otras capas de la sociedad se hace rápidamente presente. Yo lo he estado pensando y digo, bueno, a lo mejor los jóvenes frente al temblor no tenían ningún otro temor, ya había pasado el asunto. Lo que estamos pasando aquí es diferente, no es tan fácil querer salir y hacer cosas porque pues la consigna es no salgas de tu casa. Entonces a mí me parece que lo que hacen estos jóvenes tendría que decirle a la gente como mensaje, hey, se pueden hacer cosas en el encierro,
comunidad y en solidaridad. Yo pienso a partir de, por ejemplo, esto, ¿cuántas cosas no podríamos hacer en términos de ayudar a nuestra colectividad? Si yo vivo en una unidad habitacional y sé que en esa unidad hay personas adultas mayores y yo tengo necesidad de salir a hacer la compra, pues yo creo que puedo ayudar bastante si voy y les digo, tengo que hacer la compra, pero si necesitas que vaya a la farmacia o si necesitas que recoja tu receta del Seguro Social, es mejor que vaya yo, quédate tú en casa y yo regreso. Es mejor que solo nos arriesguemos yo o la persona que decidamos a que los demás tengan que salir. Yo creo que hay muchas formas de apoyarnos, porque lo que ya aquí se ha dicho en este espacio y en muchos otros espacios, de esta crisis, aunque estemos encerrados, no vamos a salir de manera individual. Claro. La gran apuesta es cómo hacemos colectividad, cómo construimos comunidad desde el encierro. Sobre todo pensando que hay un después, ¿no, Fernando, Gloria? Porque esto el confinamiento tiene un fin, tiene una temporalidad. Pero ¿qué se construyó durante ese confinamiento? ¿Cómo se tendieron esas redes de comunicación con mi vecino? El escandaloso, el que me caía gordo, el que definitivamente pues ni los buenos días le daba. Entonces, ¿qué viene después? ¿Cómo se va a construir este tejido social? La doctora hablaba hace un momento de las redes, ¿no? Que estas crisis se enfrentan mejor cuando más fuertes son nuestras redes. Pero puede haber gente que en este momento no haya construido esas redes. Exacto. Bueno, es la oportunidad. Es la oportunidad de que construyamos. Si yo soy ese vecino que siempre está refunfuñando y no les doy ni siquiera el hola, y hoy tengo la oportunidad porque soy de las personas que menos factores de riesgo tengo más recursos, porque además, también algo que se ha dicho hasta el cansancio, esta crisis la está enfrentando cada persona con recursos diferenciados. Sí, ¿no? Claro. Entonces es momento de echar a andar esas redes en donde quien tiene más recursos, más posibilidades, apoya a los demás. Y ahí entonces solo es como vamos a ir construyendo el transitar, ya lo dijo hace un momento la mañanera, ¿no? Esto se va por lo menos a 2 meses. Sí. Entonces no es un asunto que en 15 días salgamos, vamos a tener que ir reconstruyendo nuestras formas de protegernos. El factor de los jóvenes, ¿qué papel está jugando en toda esta situación, en todas estas iniciativas? Y por ahí avisarles y recordarles que también están en riesgo, que no se confíen, que no porque se consideren que tienen sus defensas en buen estado, que no tienen enfermedades crónicas que los pongan en riesgo, ya pueden salir a la calle y enfrentarse a la pandemia de brazos cruzados. No, todos estamos en riesgo, hay que tomar las medidas, pero en este caso las iniciativas de los chavos están brindando pues un punto de enfoque muy especial, ¿no? Sí, yo creo que es importante remarcar que es un aislamiento físico pero no social. Y algo que van a aportar los jóvenes es justo un cambio de pensamiento. Ellos tienen un pensamiento como más divergente, es decir, ven varias opciones en una opción que a lo mejor nosotros somos más lineales. Creo que a los adultos mayores les cuesta porque precisamente el control se veía antes como un signo de madurez, ¿no? Tú controlabas tu entorno, controlabas tu dinero, controlabas. Y ahora pues no controlas nada porque la verdad es que no sabemos exactamente el día en que esto se va a volver un poco más normal. Sí, claro. Y sabremos qué normalidad será. En cambio, los jóvenes creo que tienen esta gran aptitud de un pensamiento mucho más amplio, mucho más activo, sobre todo en la parte creativa. Y creo que sí es un buen llamado el saber que el autocuidado en ellos es importante, que siguen siendo ellos gente que pueden ser factor de riesgo, aunque no sean contagiados, pueden contagiar a alguien más, pero que con ese pensamiento creativo y divergente pueden ver opciones que a lo mejor nosotros no vemos, y muchas de las iniciativas de hacer grupos a través de redes sociales, hacer encuentros, el fomentar, ahorita están muchos de colectivos de urbanos, ¿no? De poder hacer compras, el de que los restaurantes ahora no sean nada más los que eran en físicos, ahora ya están haciendo repartición en domicilio. ¿Quiénes son? Los jóvenes, o sea, son muchos jóvenes los que están haciendo este movimiento, pero recordarlos que hay que hacerlos también desde una red interna de cuidado y red externa de cuidado. Así es. Vamos a retomar un poco las llamadas de las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, además de mandarles saludos a ambos, que ya los reconocen y los quieren como parte del programa de Diálogos. También están comentando sobre lo que significa este compromiso personal de abordar pues la situación que tiene el otro. Hablan mucho de la empatía, reconocen que es necesario contar con esta herramienta como sociedad en una situación como esta. Y bueno, rechazan, por supuesto, todo lo que son las agresiones al personal de salud. Dicen que es vergonzoso que se presenten este tipo de casos. Dice también que cómo apoyará
pues las empresas, el SAT, el gobierno en esta situación de contingencia. Ya hay medidas que se han anunciado a lo largo de los días recientes en torno a apoyo a las pequeñas y medianas empresas, apoyo al empleo que también generan en este entorno. Y bueno, también reconocer que hay muchas personas que se conectan desde diferentes puntos de la República donde también la realidad es distinta. Estamos viendo, y nos acaban de presentar las autoridades, que los mayores contagios se presentan en zonas urbanas, pero la realidad de una zona rural es diferente, Fernando, la realidad de una parte alejada, la realidad de una zona fronteriza. Ahí también entra un poco el cómo nos adaptamos o adaptamos nuestra realidad a esta situación, ¿no? Claro, y en esta diferente adaptabilidad a mí me parece que lo importante es, otra vez insisto, regresar a los recursos con los que contamos, ¿no? Es decir, las redes que hemos estado construyendo en el pasado hoy pueden servirnos si es que las llegamos a construir, pero si no las si no las construimos en el pasado, habrá que construirlas en este momento. Y el asunto de la adaptabilidad empata muy bien con los jóvenes. Sí, claro. Los jóvenes son ese sector de la población que tienen una mayor capacidad de adaptación. Como lo decía la compañera, quizá los adultos mayores estas cosas del teléfono se nos hacen un poco extrañas, pero ellos se manejan en esto. Y hay muchas iniciativas. La doctora tiene ejemplos de muchos jóvenes que están haciendo cosas y uno lo puede ver en las redes. Las redes es una gama variada, desde personas que están creando mercados alternativos, personas que están creando grupos de mandaderos en el mejor de los sentidos, es decir, no tengo que comunicarme con mi vecino físicamente, sino que le mando un WhatsApp y le digo, ¿sabes qué? Voy a salir al mercado, etcétera, etcétera, hasta todos los ejemplos de jóvenes que a partir de la tecnología están creando caretas, están con simplemente una impresora en 3D, o no sé cómo se llaman así, en tercera dimensión, están generando estas cosas. Y yo creo que las redes son un buen ejemplo de cómo esta distancia social es relativa, pues, ¿no? Yo creo que tendríamos que echar más mano de eso. Termino nada más diciendo esto. El asunto de la solidaridad, y quiero insistir mucho en eso, me parece que tiene que empezar en la casa, ¿no? Yo creo que cada uno desde nuestro hogar tendría que hacer una evaluación de los recursos con los que uno cuenta y en la medida de las posibilidades apoyar a nuestros familiares. Ese es lo principal. Yo no puedo ayudar a la gente en el país si no empiezo ayudando en mi red más cercana, pues, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tendría que hacer una evaluación de con qué recursos contamos y en qué medida podemos apoyar. Este apoyo no tiene que ser necesariamente económico. Hay muchas formas de ayudar. El segundo nivel de apoyo es, ya que he extendido la mayor cantidad de apoyos posibles en la familia, pues está en el entorno siguiente, ¿no? El vecino, la vecindad, la unidad habitacional. Y si logramos armar esas redes de apoyo, entonces podremos pensar en un tercer nivel. Es imposible querer ayudar a una persona que a lo mejor está en tal sitio y que nunca he visto si no empiezo por mi casa, pues, ¿no? Pero los dos son importantes, ¿no? Es decir, tendríamos que pensar en mi familiar, pero también en una persona que no conozco y que en este momento necesita mi ayuda. Puede necesitar nuestro apoyo. Gloria, esto que veíamos de fomentar la paz nos lleva al extremo de rechazar cualquier forma de violencia. Y si retomamos este punto que tú planteabas, Fernando, de que hay que empezar por la casa, pues la violencia en casa es el ejemplo inmediato que tenemos de lo que saliendo podemos reflejar al exterior. Y qué oportuno que ahora se trate de cerrar lo máximo esa vía de rechazo de violencia, de inconformidad, de no me gustas dentro de la familia para poder generar este entorno de paz, de armonía, porque el tiempo pues todavía viene un poco largo. Y también saber que dentro de las familias, si ya existían tensiones o si ya existían conflictos, no porque ahora estemos todos juntos se van a transformar, eso es importante. No estamos en la mejor situación ahorita de hablar de conflictos intensificados o a lo mejor una pareja estaba decidiendo separarse. Ahorita no es momento de ver si lo vamos a reparar o no. Creo que es importante saber que estamos en una situación de crisis y que como familias podemos hacernos pausas y hacer acuerdos. No querer resolver o transformar algo que está de tiempo atrás, sino saber que, ok, en este momento de la vida estamos viviendo esto, ¿qué acuerdos podemos tener de cuidado? Porque habrá personas dentro de la familia que van a querer seguir saliéndose. Sí, sin duda. Y entonces se salen, ¿no? Entonces, por diferentes razones. Ahora, ¿cuáles van a ser los mínimos de acuerdo si te vas a salir? ¿Cómo me vas a cuidar a mí? Porque al tú salirte hay factores que me ponen en riesgo. Entonces, ¿cómo como familia vamos a llegar a acuerdos mínimos de convivencia en los que podemos ponernos hasta espacios y pausas? No todo el tiempo tenemos que estar todos juntos.
Hasta pausas, hace rato decíamos, pues no, ¿dónde puedes hacer pausa? A lo mejor en el baño o en la cocina. Bueno, pues que sean mis 5 minutos en la cocina, mis 5. Claro. Como para llegar a acuerdos de una microsociedad en la que vamos a ver, ok, no vamos a resolver todos los conflictos que tenemos, tal vez no es el momento, pero sí hacer pausas y acuerdos de este momento para ver cómo nos vamos a cuidar entre todos. Y que el que tú te salgas, ¿qué medidas de cuidado vas a tener? Y si es preferible no salir, ¿cómo lo podemos hacer? Y otro que quiero mencionar es del autocuidado. ¿Cómo estoy poniendo procesos de autocuidado para yo poder contactar con mis emociones, mis pensamientos y mi cuerpo? Muy bien, pues muchas gracias. Así nos vamos a la pausa y con esta frase. La paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca. A través de la paz interior se puede conseguir la paz mundial. Aquí la responsabilidad individual es bastante clara, ya que la atmósfera de paz debe ser creada dentro de uno mismo. Entonces, se podrá crear en la familia y luego en la comunidad. Dalai Lama, líder del budismo tibetano. Soy Erika Llanos, de Fundación Cauce Ciudadano, que es una iniciativa que justo nace y es producto del trabajo en la comunidad, en los barrios, para la construcción y la cultura de paz, con diferentes estrategias e iniciativas que hemos tenido a lo largo de estos años. Particularmente hoy esta contingencia, pues yo creo que mucha gente lo hemos visto y ha apelado a un tema de aumento también, por lo tanto, de la violencia, por los temas del confinamiento. Y pues creo que justo el gran reto es generar estas acciones que nos permitan dar seguimiento y acompañamiento, aún, como dicen, ahora sí que parece canción, pero aún en la distancia, poder estar presentes en la vida de las personas para que justo estas situaciones de violencia, pues podamos justamente alivianarlas, ¿no? Y que la gente se sienta acompañada, particularmente pues en los barrios y en las comunidades en las que como organización venimos trabajando. Como Fundación Cauce Ciudadano, nosotros ahorita nuestro mayor trabajo, lo que estamos concentrando más, es justo en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, es donde tenemos ahorita mayor cantidad de población. Actualmente con la contingencia hemos tomado algunas medidas. Una de las primordiales es los talleres online, para que las personas puedan conectarse desde sus computadoras, desde sus hogares y hacer estas dinámicas. A la par estamos haciendo algunas grabaciones de tutoriales abiertos, es decir, nosotros los subimos a redes sociales, los facilitadores ahorita hemos subido solo de parkour y de box específicamente para que la gente pueda replicar en sus casas pues calentamiento, prácticas, cosas muy sencillas que desde casa podemos hacer entre toda la familia. A la par de esto nos estamos sumando en la atención de salud mental. Estamos agregando contenido a redes sociales, contenido informativo, y a la par se va a sumar con la psicóloga Venecia, que es que nos está acompañando en Ciudad Retoño, para dar asesorías en línea, contención en línea en estos temas de salud mental que también creemos que es de suma importancia, que tenemos que atenderlos. Dentro de esta iniciativa hay otra área que es el área sociolaboral. En esta tenemos a nuestras compañeras que son orientadoras y tenemos ya un grupo de jóvenes, de adultos también, que están emprendiendo, que tienen sus pequeños negocios, sus pequeñas empresas, están empezando a formar y ellos siguen tomando sus asesorías en línea. Al ser emprendedores, muchos de ellos solamente tienen como justo este ingreso de lo que venden, ya sea un producto o servicio, y entonces se les están dotando de herramientas para que busquen estrategias que puedan obtener estos ingresos aún con la situación que estamos pasando. A la par de eso, dentro de nuestras redes sociales hacemos publicidad de los servicios o de las cosas que nuestros compañeros emprendedores están vendiendo y están ofertando a la comunidad.
Qué importantes las iniciativas ciudadanas. Este va a ser tema de la próxima semana. Hablaremos sobre ello. Todas las iniciativas que se han generado en redes sociales, con vecinos, con amigos, con conocidos, porque también contribuyen mucho a esta cultura de paz. Así que no se pierdan el programa la próxima semana con este tema de todas las iniciativas. Y si tienen una, pues váyanla trabajando, nos la mandan y aquí, por supuesto, que la comentamos. El costo de la paz o el beneficio de la paz es muy importante para todos. Y el costo ahora sí vendría por fomentar estas acciones de violencia en un entorno sano, en un entorno saludable, en un entorno pues más relajado. Siempre esto nos permite tener una reacción quizá más acertada en nuestras decisiones. Tú hablabas de que no es momento ahorita de hablar de situaciones que están confrontando a la familia, y que pues mejor tengamos la cabeza más fría, hagamos una pausa y esperemos a tomar una decisión desde otra perspectiva, porque las consecuencias pueden ser fatales. Ahí hablamos ya de un costo de tomar decisiones en un entorno no apto para ello, y también del beneficio de adaptarnos y quizá cambiar el resultado de esas decisiones, que al final igual y ya no se divorcian, igual y ya te llevas mejor con tu hermano, igual y ya el entorno cambia. Hay que ver esto también como lo que decías hace un momento, la oportunidad de obtener resultados diferentes en esta convivencia para favorecer la no violencia. Sí. Yo creo que es importante además reafirmar que la paz no es algo perpetuo, no es que vas a tener tu paz interior y ya, ¿no? Ya tengo mi paz interior y va ahí. No, sino justo ver que como estas paces que se van construyendo tanto internas como externas son a través de prácticas, ¿no? Vas a ir haciendo prácticas y claro que te vas a enojar, porque a veces me dicen, oye, tú no te enojas, y sí me enojo y un montón, ¿no? Sino saber que vivimos en el conflicto, que es parte de la vida, eso sí es parte del ser humano, los conflictos, y que en esos conflictos cómo vamos a tener pausas y prácticas para ir reparando, reconstruyendo y cuidando al humano de afuera y al humano que soy. Entonces, eso nos ayuda como a empezar a ver que estas paces que sí se construyen, hay que tener acciones bien concretas en familia, individuales, cómo cuido mi cuerpo, si tengo espacios para hacer ejercicio, si tengo espacios para ver cómo es mi alimentación, si tengo espacios para mi mente, para mi parte a lo mejor más amplia espiritual, o sea, cómo le estoy dando estos espacios en el encierro, pero también colectivamente, si hacemos juegos colectivos como familia, si vemos aunque sea juntos un programa y lo discutimos o lo hablamos, o sea, espacios donde construimos estas redes que si no estuvieron, pues ahora pueden estar. Y que también es importante empezar a ver que estas personas que están más en situaciones de tensión, como son médicos y enfermeras, ¿qué espacios de paz le vamos a dar a estos médicos? ¿No? Si van a tener contención psicológica, si van a haber grupos que los van a ir acompañando, porque el siguiente tema después de pasar este COVID va a ser la salud mental. Porque estamos, ¿cómo vive por ejemplo, uno que es que tenía todo el tiempo miedo a enfermarse? Pues ahorita se le aumenta más el miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cuidar esta salud mental desde ahora? ¿Cómo tengo esos espacios para que mi mente pueda justo todos estos miedos, interrogantes, dónde se ven reflejados? Y hay muchos servicios en línea hasta gratuitos, psicólogos que se están dando, date un tiempo. Entonces habría que dar un cambio, que es lo que es el conflicto. ¿Qué tanto tengo apertura yo a tomar terapia en este tiempo? Cambiar el concepto de que terapia no es para alguien que está mal mentalmente, sino para alguien que busca una salud mental. Entonces yo creo que ahorita es una gran oportunidad de cambiar y hacer cosas diferentes para obtener diferentes resultados. Sin duda, sin duda. Dos palabras. Yo con relación, por ejemplo, al asunto del conflicto, me parece que un elemento importante es el asunto de la negociación. El conflicto siempre, si lo queremos resolver, va necesariamente de la mano de la negociación. Y en estos momentos vamos a tener que estar negociando con mi familiar, negociando con mi vecino, ¿no? Negociando inclusive con los prestadores de servicios que están todavía en activo porque no pueden parar. Y en esta negociación uno tiene que entender que como en toda negociación uno tiene que ceder, ¿no? Entonces yo voy a tener que ceder a ciertos privilegios que gozo, por ejemplo, en el entorno familiar, ¿no? La habitación ya no es toda para mí, como lo es cuando no está mi pareja porque está trabajando. O la televisión no es solamente para mí, porque todas las mañanas siempre ha sido para mí porque mi pareja estaba. Entonces tenemos que negociar, ¿no? Ese es un elemento importante que me parece que tendríamos que... Yo lo que le diría a quienes nos están mirando es, hagan una lista de las cosas que tendrían que negociar. Negociar no implica otra vez regresar al conflicto, porque como bien lo dice la doctora,
los problemas fuertes los dejamos para cuando pase la crisis, ¿no? Pero para la convivencia más o menos sana tenemos que negociar. Hagamos una lista de las cosas que tenemos que ir negociando con mi pareja, con mi hijo, con mi vecina, con etcétera, etcétera, ¿no? Y regresando un poco a la cápsula anterior, a mí me gustó mucho una palabra que decía la chica que entrevistan. Esta idea de sentirnos acompañados. Es decir, tenemos que comenzar a pensar cómo hacemos para que el resto de la población se sienta acompañada. Y hay muchas formas. Ahí me parece que los medios de comunicación juegan un papel súper importante. Desde los call centers que te pueden atender en temporada de crisis, en un momento, de crisis, hasta los grupos de WhatsApp. Piénsenlo así, a ver si en su barrio, en su colonia, no tienen ustedes un grupo de WhatsApp, pues a lo mejor es momento, ¿no? Ahora, también hay que pensar en términos de los recursos. Este país es muy diverso y a lo mejor puede haber lugares en donde pues, simplemente el acceso al Internet es imposible. Entonces ahí es donde la creatividad tiene que sustituir las carencias. Si no tenemos la posibilidad de acceder a un grupo de WhatsApp, bueno, pues puede haber otras miles de formas. Pues. Y yo creo que es momento de que como sociedad echemos a andar la creatividad que nos permita precisamente esto, hacernos sentir que no estamos solos. Exactamente, sobre todo esa forma de acompañamiento que tú señalas es muy importante porque sí hay personas que viven solas, hay que viven de ellos y quizá sus mascotas. Hay abuelitos que ahorita les están diciendo que no pueden recibir visitas y entonces también extrañan esa convivencia, esa cercanía, ese abrazo, esa palabra y no la tienen. Y no se puede, ¿no? Otro elemento importante que yo hoy pondría sobre la mesa es el asunto de la responsabilidad, ¿no? El asunto de que tengamos que quedarnos en casa es un asunto de responsabilidad, porque eso implica que todas las acciones que yo hago no solo son para mi beneficio o para mi perjuicio. Claro. Debemos de ser conscientes que de aquí en adelante todas las acciones que nosotros hagamos no solo nos van a afectar a nosotros como personas, sino que van a afectar el entorno más cercano. Si yo decido salir porque tengo una necesidad de trabajar y de traer dinero a la casa, pues hay un riesgo en eso. Y si hay un consenso en la familia de que pues ni modo tienes que salir, pues ese consenso se asume. Pero si yo no necesito salir y solamente por la terquedad de que quiero ir a hacer ejercicio al parque, esa acción trae una consecuencia, creo que también tendríamos que ser responsables en eso. Sí, hay Nuestras que fijar acciones no reglas son también, en este momento, y nunca lo son, en general nunca lo son, pues, ¿no? Pero en este momento con particular importancia, las acciones individuales tienen un efecto en el entorno cercano, y ahí yo creo que la palabra responsabilidad es clave. Claro, les voy a leer algunas de las llamadas de las personas que amablemente se están comunicando con nosotros. Saludamos también a quienes nos ven en Cuernavaca, en Mexicali, en León, Guanajuato, en Morelos, en Ciudad Nezahualcóyotl. Dice, estoy viéndolos con pijama y mi cafecito. Rico. Qué envidia, es mi mejor compañía. Sí. Y la señal del 11, redondita la mañana. Muchos saludos, como les insisto. Dice, dejemos hablar y también permitamos que el otro hable. Es muy bonito expresar nuestras ideas. Me quedo con eso, dice. Empezar por uno mismo, a respetarnos, siendo honestos, a cuidarnos y saber que todos necesitamos de los demás, que no estamos solos. Un gran abrazo, les mandan a los especialistas, pues se los doy a la sana distancia, recibido. Les mandan saludos, dice, en mi caso le pedimos respeto a los vecinos para que dejaran de hacer escándalo con su música y además lo que comenta es el momento de dialogar y de bajarle un poco. Su violencia ha venido en aumento, nos comentan también a través del Facebook. Dice, mientras no se termine la discriminación en general, nunca habrá paz en ningún lado. Dice, les platico también de una experiencia que tuve con la queja de un vecino escandaloso con su música y también además con su motocicleta, pues eran mañanas muy difíciles para todos frente a esta contingencia. Se debe de entender a la gente que no tiene el conocimiento también y apoyarlos en este momento. Gracias por los saludos, dice también otro de los televidentes, entender la diferencia entre miedo, que es una emoción básica que nos impulsa a reaccionar de alguna manera, y también el pánico, claro, que ya paraliza. Tiene que ver con pues un peligro irracional que nos bloquea el análisis y la adecuada toma de decisiones. La gente sí está consciente en su mayoría de que pues la situación obliga a quedarnos en casa y a diseñar todo un esquema distinto de convivencia social, pero yéndonos un poco más allá de lo que son estas horas de espera de lo que viene, hablabas y tocabas un punto importante que me parece que
que es digno de recuperarse, que es el que ahorita estamos teniendo tiempo para muchas cosas. Si nos organizamos dentro de la casa, sabemos, y seguramente a estas alturas ya del confinamiento, tenemos pues ya una agenda un poco más o menos organizada. Sí. Y ese tiempo para recuperar los pendientes personales también podría ser el momento de retomarlos, ¿no? Por ejemplo, esto que dices, la salud mental, el consultar con un especialista cómo me estoy sintiendo y sin miedo a abordar estas emociones, ¿no? Sí, yo creo que es como importante ver que el ser humano es una complejidad de dimensiones, sí. No nada más es la dimensión mental, sino también la física. ¿Qué espacios físicos me estoy dando? Si paso muchas horas en cama, no es que sea bueno o malo, es solo cómo mi cuerpo se va a ver afectado en esta situación de todo el tiempo en cama, cómo estoy abriendo espacios para el movimiento físico. Fíjate que el movimiento físico ayuda mucho en situaciones de violencia. Sí. En medida en que tú eres muy pasivo, las emociones se van quedando atrapadas. ¿Y dónde? En el cuerpo, que es el que las recibe. Por eso es tan importante que sean 7 minutos en los que hay un montón de aplicaciones que así se llaman, 7 minutos de ejercicio, y son 7 minutos, pero que ayudas a que la emoción que se impacta en el cuerpo pues tenga un canal también de movimiento. Ahora, ¿qué tanto estoy cuidando también mis relaciones, ¿no? Mi relación interna conmigo misma, que a lo mejor por eso es que estoy que no me aguanto. Es como, claro, ¿cuánto tiempo había pasado yo sola conmigo mismo en este tiempo para preguntarme si esto es lo que quiero o no quiero? O sea, había estado tanto tiempo en el hacer y no en el ser, que ahora es el momento del ser, y entonces me cuestiona. Muy bien, buscar herramientas para contactar de formas más cuidadas con tu ser, para que no sea desde el juicio, desde lo bueno y malo, sino en una experiencia humana en que todos estamos en reto. Claro. Y que justo que lo que tenemos que hacer es más compasivo. Hay talleres y ahorita se están dando mucho sobre el área de mindfulness y compasión, que me gustaría que tocáramos esta parte de tener herramientas para saber tocar el dolor. Creo que es una parte muy importante. ¿Qué está pasando con los duelos de las personas que están perdiendo familiares? Tenemos las herramientas necesarias para perder un ser humano en esta situación. Donde ni siquiera a veces te pudiste despedir de él por la situación que enfrentan. Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo las herramientas compasivas es tener la suficiente claridad de saber que vas a pasar por un proceso de duelo y de pérdida, y que como proceso llevará todo un ritmo y un momento, y que necesitaré herramientas y saber pedir ayuda. Yo creo que uno de los grandes cambios de paradigma es saber pedir ayuda, que no tenemos que resolver las cosas solos, ni que tampoco tú solo vas a salir de esto que está cambiando, sino justo por eso insistimos tanto en la creación de redes. ¿Qué tanto voy a hacer? A lo mejor una cita con mi compañero o compañera con los que estoy viviendo. Oye, pues este viernes nos hacemos una cita, ¿no? Aunque sea en la casa y le cambias el ritmo, pero nos arreglamos y nos vemos en la cita dentro. O una cita en el WhatsApp, o una cita en las redes y nos tomamos un café a la distancia. Y hasta puede ser solidario, que eso es una idea que tiene uno de mis compañeros de trabajo de paz, que dice, bueno, nos tomamos un café, depositamos dinero y ese dinero lo buscamos para una causa. O sea, empezar a buscar opciones constructivas que no existen. Por eso es un gran reto. No traemos recetario de prácticas de paz para este COVID, si nos toca en este programa invitar a que todas esas propuestas que van a dar hasta un jueves completo para ellas, o hasta en una página de Facebook ponernos, ¿no? Familias para la paz, cómo construimos opciones para este enfrentamiento que tenemos de un reto como es el COVID-19. Sí, todos podemos sacar nuestra propia publicación. Además de que cada quien tiene experiencia. recursos diferenciados, entonces yo creo que también es momento de que cada uno evalúe sus propios recursos, y si uno sabe que dentro de su entorno familiar, comunitario, hay gente que no tiene esos recursos, uno puede acercárselos. Claro. A lo mejor hay una señora que no sabe que hay un teléfono en donde llama, y si tiene una crisis, le pueden ayudar. Exacto. Pero si yo tengo esa información, yo podría apoyar en proporcionársela. Es decir, debemos recordar que este país es muy diverso, es muy desigual, que es lo que ha arrojado, nos los ha puesto así enfrente de la cara la crisis, ¿no?, del CONAVID, que somos un país desigual, y esa desigualdad implica una diversidad desigual también de recursos, ¿no? Entonces es momento también de que quienes tienen más recursos echen manos de esos recursos para que quienes no poseen esos recursos puedan aprovecharlos. Y esta cosa pues se llama solidaridad también. Claro, ¿no? hay que, en este confinamiento no significa que no podamos asomarnos a la ventana y ver la realidad de lo que está pasando con mi vecino, con el de al lado, con el que va por la calle, ¿no? Hay Porque que de mirar repente al puede otro. parecer muy fácil desde una posición inclusive de privilegio decir, ay, pues mira, llama a tal persona o métete al internet. Bueno, en este país hay gente que no tiene internet, o hay gente que simplemente tuvo imposibilidad de seguir estudiando, y la escuela misma te abre una posibilidad de redes y una mirada distinta. Entonces yo creo que es momento para que esos que somos
en alguna manera privilegiados, somos unos más privilegiados que otros, echemos manos de los recursos que como sociedad también hemos recibido y los utilicemos para apoyar a los que menos recursos tienen. Sí, y no hablo de recursos solamente económicos, que es fundamental. La pandemia nos ha puesto frente a todo mundo que el asunto económico se vive de manera distinta. Eso es otra discusión, me parece que es importante, pero no solo hablo de recursos económicos, estoy hablando de otro tipo de recursos, ¿no? Recursos espirituales, recursos humanos, recursos tecnológicos, y hay que socializarlos, pues, ¿no? Hay que extenderle la mano al otro y desafortunadamente en casa y aquí ustedes como panelistas habrán escuchado también esta situación que están viviendo muchas mujeres, que se recrudece la violencia y las agresiones en su contra directamente de su pareja y en el lugar en el que se supone que tendríamos que estar más seguros, que es nuestra casa, pero ninguna de ellas está sola y esto lo dice el Consejo Ciudadano. Vamos a ver. Hola a todos, muchas gracias al Canal 11 por permitirnos este espacio. Saludo a todos los integrantes del panel del Diálogos en Confianza y por supuesto a la audiencia de Canal 11. Este día queremos platicar el asunto de cultura de paz en relación con el asunto muy importante de cómo vivimos en el espacio privado. La cultura de paz se construye con un esfuerzo colectivo a favor de la negociación, a favor de la resolución de conflictos de manera pacífica en lo público, pero también debería ocurrir en lo privado. Esto viene a colación porque acaba el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México a acordar precisamente con las autoridades del gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría de las Mujeres, a su vez encabezada por Ingrid Gómez, una campaña de promoción que llamamos para efectos de valores familiares y en contra del abuso de las mujeres en la casa, en el contexto de esta urgencia sanitaria, no está sola. Esta campaña implica básicamente poner a disposición del público de todo el país, pero en particular del Valle de México y más precisamente de la capital nacional, tanto el chat de confianza como la línea Mujer y Familia, que son ambos 55 55 33 55 33, para que a partir de ahí iniciemos una asistencia específica que va a ser canalizada en diferentes tramos de atención, en particular con la Secretaría de las Mujeres, con la Fiscalía General de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por supuesto con el DIF y la Civiso, a manera de que podamos responder a la eventual situación en la cual la violencia familiar pudiera incrementarse en asociación con esta emergencia sanitaria que vivimos. Ya hay antecedentes a nivel mundial de que así ha ocurrido. En algunas poblaciones de China, donde surgió precisamente el virus, se triplicó la violencia doméstica. En países del Mediterráneo hubo un repunte y así también en menor medida, pero ocurrió también en países del norte de Europa. Así que el tema fundamental es evitar que la coincidencia de violencias previas con la situación de urgencia sanitaria provoque más violencia y si ocurre, que ésta sea castigada. Interesa a todos, en particular al Consejo Ciudadano, al Canal 11, a toda la comunidad, que podamos resolver los conflictos de manera pacífica, que incrementemos los valores de colaboración, de solidaridad, de inclusión y también ciertas actitudes que nos permitan sobrellevar todas esas variables, esas tensiones que pudieran estar causando incertidumbre, desde lo personal, emocional, laboral, a otros temas que pudieran estar sucediendo. Recientemente hemos encontrado que la variable de consumo de alcohol puede ser muy problemática y por supuesto combinada con la imposibilidad de tener certeza sobre lo que va a ocurrir, pudiera ser también doblemente problemático. Así que no está sola, es una campaña que se dirige también a fortalecer la cultura de paz y a establecer esa relación que hay entre lo público y lo privado. Cultura de paz en la casa, cultura de paz fuera de ella. Quédate en tu casa, salva vidas, no estás sola. Sabemos que las mujeres son especialmente víctimas frecuentes de la violencia doméstica y hay que oponerse a ella. Muchas gracias. Así es, no están sola y hay mecanismos aún en el confinamiento y formas de ayuda para todas las mujeres, una de ellas a través del Consejo Ciudadano. Les pediría que fuéramos cerrando con un comentario final y si quieren retomar también esta parte de la violencia que han sufrido las mujeres en esta etapa de confinamiento. Fernando Aguilar Avilés, sociólogo con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM. Yo lo que concluiría de esa manera de resumen es, estamos en un momento de incertidumbre, de miedo
y la incertidumbre y el miedo es natural en una situación de crisis, no tenemos que preocuparnos porque observemos eso en nuestra familia. Sin embargo, a pesar de esa incertidumbre y de ese miedo, que se suma además a situaciones de conflicto en el nivel familiar, en el nivel vecinal, tenemos herramientas y es momento de echar a andar los recursos que tenemos. Y si no los tenemos, es momento de construirlos. Y por último, terminaría diciendo, nadie tendría que sentirse solo en este momento. Si uno se siente solo en casa, y no hablo de la soledad de que yo solo esté, una sola persona en casa, sino de que no tenga un apoyo, nadie tendría que sentirlo. Si alguien siente que está solo, lo primero que tendría que decir es, voltea su entorno. Hay muchas personas que podrían ayudar. Es momento de ayudarnos entre todos. De ayudarnos entre todos. Muchas gracias. Gloria Abarca Obregón, doctora en Estudios Internacionales de Paz, Desarrollo y Conflicto. ¿Cómo cerrarías, Gloria? Yo creo que cerraría con la palabra esperanza. Escuché apenas en un curso de Recupera tu Fuerza, decían que hay una esperanza activa. La activa es sobre todo que vas teniendo acciones directas para poder construir eso a lo que tú estás queriendo llegar, ¿no? La pasiva es como, pues espero que alguien haga algo diferente para que mi realidad cambie. Entonces esto tiene que ver justo con las mujeres que están en situación, pues a lo mejor de violencia, o niños que están en situación de violencia, pues que sepan que no están solos y que tal vez a través de medios como el WhatsApp o algo pueden ir comentando cómo se van sintiendo, que hay amigas o una red que las acompañe en esta situación, porque a lo mejor están justo con la persona que les está ejerciendo violencia y puedan tener tanto recursos institucionales, legales, psicológicos. O sea, es toda una red que podemos empezar a contar y que demos espacio para tejer redes. ¿Cómo? Dando tiempo para cuidar nuestros vínculos con el otro, que tanto dedico un tiempo de calidad con el otro, donde le escucho empáticamente desde mi corazón, desde cómo nos sentimos y también qué espacios empáticos me doy a mí misma y a mí mismo, dando pausas de que si tengo miedo es parte de lo que está pasando y en esta esperanza activa de buscar recursos y acciones. Trabajemos todos por una cultura de paz, empezando por nosotros mismos, por no violentarnos, por reconocernos, por agradecer quizá este momento en el que podemos hacer una interiorización y también recuperar pues los valores que nos caracterizan como mexicanos, la solidaridad, el tenderle la mano a una persona que lo necesita, el colaborar en una iniciativa de jóvenes, el estar al pendiente de lo que le está ocurriendo al entorno en el que estoy. El confinamiento no está aquí. El confinamiento está en el espacio y tampoco está en el corazón. Este fue el tema de hoy. Ojalá y les haya gustado. Trabajemos por una cultura de paz. Vamos a regresar. Les agradezco, Fer, Gloria, gracias. Y les dejo los saludos de sus fans que los quieren mucho en redes sociales. Y después vamos a continuar con el tema de la pandemia, las dudas que tienen ustedes en casa sobre COVID-19. Continuamos. Y bueno, les agradecemos que continúen con nosotros y que nos hagan llegar sus dudas en torno a lo que es esta pandemia de COVID-19. Le queremos agradecer a Jorge Baruch, doctor, especialista, amigo ya de Diálogos en Confianza y del 11, que siempre responde a este llamado. Él es vocero de la UNAM en torno a esta pandemia. Jorge, muchas gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias a ti y saludos al auditorio. Jorge, escuchábamos en la mañana ya este anuncio de que se van a prolongar las medidas de sana distancia hasta el 30 de mayo, un retorno paulatino de regreso a clases que sería el 17 de mayo en las zonas donde los contagios son escasos, y ya para el 1 de junio la actividad productiva y el retorno a la normalidad en clases con pues, las medidas que se den a conocer próximamente. Y bueno, parece que hay claridad en lo que es este rumbo. Lo de hoy nos da esta expectativa de que hay claridad en lo que viene para México. Así es. Recordemos que este es un fenómeno biológico. Sí. Y como es un nuevo virus, es muy difícil estimar cuál va a ser el rumbo de la epidemia aquí en México. Sin embargo, estas fechas nos pueden dar una claridad mayor en el sentido de que no estemos a la expectativa de que el 30 de abril va a terminar de manera repentina y se adecúa más hacia la experiencia que han vivido otros países como China, que duró alrededor de 12 semanas, de 12 a 15 semanas, que son 3 meses aproximadamente, el cierre completo, total, de algunas ciudades aledañas a Wuhan, y en Wuhan duró más. Y recordemos que esta fecha no la debemos de tomar como una fecha a partir del 30 de mayo, el 1 de junio ya puedo salir como si no hubiera pasado nada y todo va a regresar a la normalidad.
como es un proceso biológico, debemos de recordar que así como nuestro organismo enferma, duramos convalecientes un par de semanas y comenzamos con la rehabilitación y a retomar paulatinamente nuestras actividades, igualmente va a pasar con esta epidemia en México. No vamos a poder salir todos de un jalón, no vamos a poder hacer muchas cosas que estábamos acostumbrados a hacer hasta que no haya una cura o un tratamiento definitivo, y por supuesto que vamos a tener que aprender a moderar este tipo de brotes que van a seguir sucediendo de aquí hasta que encontremos una solución definitiva a este virus. Así es, y destacar que lo que proyectaron las autoridades por la mañana y el anuncio de estas fechas, de acuerdo con lo que fue el análisis de los científicos, todo va a depender de que sigamos haciendo lo que hasta ahora, la sana distancia, el lavado de manos y el quédate en casa, que son básicamente pues las señales que ha enviado el gobierno y que reconocía que gran parte de la sociedad las ha estado asumiendo, ¿no? Exactamente. Pues entramos directo con las preguntas. Jorge dice, ¿el coronavirus puede mutar y hacerse más resistente y más peligroso? Esta es una posibilidad que se ha estado analizando desde el inicio, incluso desde mediados de diciembre, que se comenzaron a detectar los primeros casos. Solamente ha mutado una sola vez de manera importante este virus y fue dentro de Wuhan antes de que se extendiera hacia el resto del mundo. Parece que este tipo de coronavirus SARS-CoV-2 es bastante estable y tiene una dificultad considerable para hacer unas mutaciones importantes, por lo menos en estos primeros 3 meses que ha estado rondando por todo el mundo. Entonces esperemos que no mute tanto, la probabilidad va a ser definitivamente latente todo el tiempo, y normalmente cuando mutan pueden llegar a mejorar su capacidad para contagiar a otros seres humanos u a otras especies, pero pierden su letalidad. Eso es lo que hemos visto. Entonces, pues habrá que estar al pendiente. Para eso sirven mucho estos ejercicios de secuenciación del genoma que se han anunciado que México ya está aportando este tipo de información hacia el resto del mundo. Entonces, las bases de datos que se conforman de las diferentes secuenciaciones que se hacen a lo largo del mundo y que llevan más de 200, van a servir para que en retrospectiva veamos y analicemos qué tanto muta el virus y qué tan importante es esta mutación. ¿Por qué es tan letal, de acuerdo con la información que presentan las autoridades? ¿Es más letal en hombres que en mujeres? Bueno, la letalidad, o más bien la preferencia entre un sexo y otro, todavía no se sabe con certeza por qué se da. Incluso sigue permaneciendo esta incógnita como la incógnita de por qué afecta menos en cuanto a severidad a los niños con respecto al resto de las poblaciones. Estos van a ser interrogantes que se deban de solucionar conforme pase el tiempo y conforme en la ciencia tengamos más protocolos de investigación, más definición en cuanto a las diferencias sexuales que tiene nuestro aparato respiratorio y los receptores a los cuales se adhiere este virus. La letalidad no va en este sentido relacionada con el sexo. Más bien es la probabilidad de que le dé a uno más que a otro sexo, pero la letalidad es general en estos dos sexos. Es lo mismo que existe la misma probabilidad que una mujer muera por este virus que un hombre, pero no existe la misma probabilidad de que un hombre enferme o se contagie que una mujer. Es más probable que un hombre se contagie que una mujer. Muy bien, dice, no salgo para nada, de todas formas me puedo enfermar estando en casa, se pregunta. He escuchado que a fin de cuentas todos nos vamos a enfermar, o al menos el 80% de la población. Recordemos que aquí lo importante en estos primeros meses de la pandemia es modular la velocidad de propagación. ¿Por qué? Porque como sabemos, 2 de cada 10 personas, independientemente de la edad, de los factores de riesgo, de las, digamos, enfermedades preexistentes con las que cuenten, 2 de cada 10 van a requerir hospitalización y una unidad de cuidados intensivos, que son muy escasas a nivel mundial y más en México. Entonces, estando en casa, lo que vamos a hacer es la diferencia entre que muchas personas se mueran o pocas personas se mueran y puedan acceder a un sistema de salud. Entonces, el distanciamiento social va a hacer que nosotros modulemos esta velocidad en la cual se presentan los casos graves que requieren atención médica. Sí, definitivamente el riesgo de infectarse estando en casa es mucho menor al riesgo de contagiarse si uno sale incluso al supermercado o se mete al metro o al metrobús, ¿no? Entonces,
tarde o temprano todos nos vamos a enfermar, todos vamos a contraer el virus, pero la diferencia en que si presentamos un caso grave y podamos sobrevivir, va a ser que nosotros tengamos acceso a una cama de hospital, a personal médico que está descansado, Claro. que está con todas las condiciones de tecnología a su alcance, y que tengamos una cama de terapia intensiva en el caso de necesitarla. Varía la permanencia del virus en nuestro cuerpo y también esto podría ayudar a desahogar esta necesidad de insumos, de una cama, de un personal de hospital que pueda, si está dándole seguimiento a un enfermo, que pueda tomarse un receso porque ya se le dio de alta. Varía la permanencia del virus. La permanencia del virus en nuestro cuerpo es en promedio de unos 12 días después de que presentamos los signos y los síntomas. Entonces recordemos que el periodo de incubación va desde el día 0 hasta el día 5 en promedio, y a partir de que empiezan los signos y los síntomas tenemos de un promedio de 6 a 12 días en el cual el virus va a estar circulando de manera importante en nuestro sistema. 8 días después de que presentamos el último signo o síntoma, o que lo dejamos de presentar más bien, va a estar nuestro cuerpo de manera convaleciente en proceso de recuperación. Entre las formas de transmisión existe la duda si se puede transmitir el virus de COVID-19 a través del sexo oral. El virus se puede transmitir a través de nuestras mucosas. Nuestras mucosas incluyen también nuestros aparatos sexuales. Pero recordemos que la forma de transmisión más efectiva hasta el momento, y en donde tenemos evidencia científica, porque hasta el momento no hay estudios que detecten el virus en semen, por ejemplo, y qué tan probable haya, o en líquidos seminales, ¿no?, que se secretan antes incluso de un orgasmo. La forma ahorita más efectiva es a través del contacto, de besos, del contacto a través de la cara, de nuestras mucosas, de la boca, de los orificios nasales y de los ojos, y de superficies contaminadas. Entonces, el simple hecho de estar en contacto estrecho y cercano con un ser humano que puede contagiar y puede transmitir el virus, involucra también este tipo de posiciones sexuales, involucra este tipo de actos sexuales, lo cual nos hace ser más extremos, más cuidadosos en cuanto a la interacción humana que podemos tener entre otras personas antes de tener interacción con nuestra pareja. Se valen todo tipo de dudas y mira, aquí nos plantean abiertamente, ¿las plantas pueden transmitir el virus? Las plantas solamente la pueden transmitir si son tocadas por alguien que pueda tener el virus en sus manos, o que estornudemos y tengamos posibilidad de contagiar este virus, y actúen como objetos entre una persona y otra para transmitir el virus. Esto quiere decir, si una hoja está infectada como una superficie, ¿no?, como un tubo del metro, y nosotros lo tocamos, pues obviamente nos vamos a contagiar. Lo mismo vale para el dinero. Lo mismo vale para el dinero, que permanece el virus viable 4 horas en las monedas de cobre, que es normalmente con lo que están hechas, aleaciones de cobre. Lo mismo vale para las superficies de plástico y de acero inoxidable, en donde el virus puede permanecer hasta 72 horas. Ahí es la estrategia funcional, el lavado de manos y no tocarnos la cara mientras no tengamos el acceso precisamente a esta posibilidad que nulifica la existencia del virus, ¿no? Exactamente, hay que mantenernos lavándonos. Recordemos que el lavado de manos se ha visto que es efectivo o significativamente reduce el riesgo de contagiarnos si lo hacemos más de 10 veces a lo largo del día. Muy bien, excelente recordarlo y tenerlo presente. Sí, ¿Qué pasa con los pájaros y los perros? ¿También respiran por medio de sus pulmones el COVID-19? Exactamente, todos los animales pueden aspirar las partículas virales y lo pueden contraer. Ahora, aquí de lo que va a depender si se enferman o no, o si pueden transmitirlo o no a otros animales o incluso a los seres humanos, es la capacidad del virus para contagiarlos, para desarrollarse en su sistema y poder otra vez contagiar a otros seres vivos. En este sentido, no se ha demostrado que los animales fuera del ser humano y de los que originaron en Wuhan esta epidemia sean capaces de contagiar o desarrollar incluso la enfermedad y contagiarla a los seres humanos de regreso o a otros animales. Esto todavía no ha pasado, porque el virus, recordemos que para que un virus mute y sea capaz de ser contagioso en otros animales y de animales a humanos, tiene que tener varios contagios y varios intentos, miles
decenas de miles de intentos para que pueda ser efectiva esta mutación y pueda tener esta capacidad. Entonces, hasta el momento, los animales no representan un riesgo ni entre ellos ni entre nosotros y ellos. Afortunadamente, porque hay muchas personas que tenemos mascotas. Las mujeres embarazadas, tema insistente por parte de las autoridades, una mujer que pregunta qué cuidados debe tener porque acaba de dar a luz y otra que tiene un embarazo de alto riesgo y le preocupa que en cualquier momento tenga que acudir a dar a luz al hospital, y si hay personas infectadas, ¿qué precauciones hay que tomar? Bueno, es muy importante que las mujeres embarazadas sigan y continúen con su control prenatal, o sea, acudiendo a los ginecólogos para realizarse sus ultrasonidos, sus visitas regulares de control del embarazo. Eso es muy importante porque recordemos que las enfermedades más propensas a generar complicaciones si uno se enferma y desarrolla COVID-19 están relacionadas con la hipertensión y la diabetes. Y este tipo de complicaciones se pueden llegar a presentar en una embarazada si no lleva un control del embarazo prenatal y una vigilancia estrecha por un médico. Debemos de recordar que el sistema de salud ya ha diferenciado a estas poblaciones del resto de los enfermos, de tal manera que no están aceptando enfermos probables con enfermedades respiratorias agudas en lugares o entornos de embarazo, que es lo que hacemos nosotros como médicos para proteger a las embarazadas y que puedan seguir su control prenatal. No están en un mayor riesgo a menos que presenten alguna enfermedad o condición preexistente como hipertensión o diabetes gestacional. No hay evidencia científica suficiente que aporte datos de que el embarazo sea de por sí solo un factor de alto riesgo. Sin embargo, lo han mencionado en las conferencias el subsecretario de Salud, porque muchos embarazos en México cursan con complicaciones de alto riesgo como hipertensión en el embarazo o diabetes gestacional. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge Baruch. Gracias por responder a las dudas de las personas que están en comunicación con Diálogos, vocero de la UNAM en torno a la pandemia del COVID-19. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Agenda intensa la que tienes. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Andrés, ¿cómo estás? Bien, Lupita, cuéntanos, gracias. ¿qué compartes esta mañana con el auditorio Andrés Castuera? Pues seguimos en este viaje por las y los creativos que están, bueno, pues generando a ver qué sigue, porque finalmente el teatro tarde o temprano, sabemos que más tarde que temprano, va a regresar. Y para no dejar de hablar de este tema, hoy les traje un fragmento de la entrevista con Isabel Chavarría, que es una joven actriz y dramaturga. ¿Lo vemos? Adelante. La dramaturgia es, para mí, el extracto de alguna situación en la vida. Alguna situación de los personajes, el extracto. Estaba estudiando yo en la Escuela de Escritores, en la SUGEM, y tenía a la gorda Alcaraz también, la tenía como en la clase de crítica. Y un día nos mandó a hacer una obra de teatro y me dijo esto, bueno, tú, Isabel, vas a ser dramaturga. La que más recuerdo en ese momento es esa, una adaptación de El buitre de Kafka y una obra de teatro que algún día retomaré, que era sobre dos presos. Después, y quería montar cosas y quería hacer muchas cosas, pero tenía que pagar derechos de autor. Entonces yo un día dije, ¿sabes qué? Pues voy a escribir yo las obras para no tener que pagar derechos de autor. La obra se llama Isabel, Elizabeth y Elzbieta. Y es absolutamente complicada porque yo no escribo teatro contemporáneo, ¿no? Mi teatro está más cercano al teatro tradicional, como a la estructura tradicional. Pero esta está absolutamente descolocada, digamos, a las cosas que yo usualmente hago. Es completamente distinta, es absolutamente contemporánea.
contemporánea, no tiene, o sea, tiene una historia, tiene un hilo conductor, pero no, pues es contemporánea. Si fuera la última dramaturga sobre la faz de la tierra, pues creo que describiría una historia muy triste de cómo terminé siendo la última dramaturga en la faz de la tierra, ¿no? También. No caer en lugares comunes, que es el reto de todos los escritores y escritoras, y creo que supongo que a la mayoría de los y las artistas, que veo tantos artistas, ¿no? Tantas y tantos artistas en Instagram, en Facebook, en internet, y son tan buenos y tan buenas que de verdad yo digo, ¿qué puedo hacer que no sea un lugar común, que sea original y que además hable de eso, ¿no? De lo que hablamos al principio, del extracto, de la esencia de las personas. Cada quien vive su experiencia desde su trinchera, Andrés. Desde su trinchera, así es. Hay una iniciativa que los invito rápido que se llama Teatro de Aquilo. Métanse a Teatro Boca Escena. Jueves, viernes y sábado están haciendo lecturas dramatizadas en la noche para recolectar fondos precisamente para actores, actrices, técnicos, para toda esta gente que depende del teatro y que se quedó sin trabajo y que se va a quedar todavía un mes más. Es una de las iniciativas que estaremos diciendo aquí del teatro. Se llama Teatro de Aquilo en Boca Escena, ahí en la página de Facebook. Ahí jueves, viernes y sábado a las 8, lecturas dramatizadas en vivo para hacer esta comunidad, para ayudar a quienes viven al día del teatro, ¿no? Sí, porque además, pues sí está esta situación tan complicada que nos platicabas hace 8 días, que es muy castigado pues todo el gremio, y ahora necesitan mucho la solidaridad y el apoyo de las autoridades también, ¿no? Así es, vamos a ver, ya por ahí acaban de lanzar que no es cierto, que los artistas no la estamos sufriendo, que no nos morimos de hambre, que no necesitamos apoyo. Caray, eso me parece muy desafortunado, ¿no? Porque es claro que se necesita el apoyo y bueno, claro, el arte nunca ha sido prioridad, pero el arte ahorita está sacando la casta y está llegando a la casa de todo el mundo, y ojalá que esto sea en algún momento se regrese para sobre todo eso que dices, porque sí nos llenan de alivio y de un espacio de relax, el saber que podemos conectarnos y escuchar a un actor compartir su obra, escuchar a alguien que interpreta música, en fin, es maravilloso lo que todo el mundo está haciendo desde su trinchera para colaborar en quedarnos en casa para lo que viene también. Gracias, Andrés. Lupita. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Diálogos. Ojalá les haya gustado el programa y recuerden, la próxima semana hablaremos de las iniciativas ciudadanas en torno a la pandemia para pues llevarnos los días un poco más tranquilos. Los vamos a dejar con música que siempre alimenta el alma y nos motiva para seguir adelante. Que tengan un excelente día y sigan en la programación del 11. El miedo de hoy mañana será templanza. El llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa, pero el amor avanza. En tiempos desoladores, por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa. Y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa. Y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará.
tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra habla, es hora de escuchar. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta termina.